No sé. Vamos a meditar en el Evangelio de Juan. Juan. A ver este micrófono. ¿Cómo? O vamos a bajar un poquito la tril. Ahora lo sube hermano Mateo. Vamos a meditar en el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Juan capítulo 11. Versículos del 45 hasta el 57. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán a nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Vamos a orar. Señor, al presentarnos ante ti lo hacemos con gratitud, porque en tu misericordia nos concedes tu palabra. Pero también, Señor, no solo nos das tu palabra, sino que das señales. Haces obras maravillosas que nos ayudan a afianzar nuestra fe en ti. Y Señor, al meditar en esta tu palabra, te rogamos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro Maestro, para que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y rogamos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que los judíos siempre demandaban eran señales. Los judíos eran famosos por pedir señales para todo, ¿no? Ellos querían afianzar su fe en lo que veían. Y si se dan cuenta, hay varios pasajes en la Escritura que se dedican a relatar lo que Dios hizo en otros tiempos. ¿Para qué? Para afianzar a los judíos en su fe. Vemos en los Salmos, vemos en los libros históricos. Entonces vemos constantemente que los judíos querían señales. Y de hecho Dios les dio muchas señales. Luego también hay un punto en que le dicen al Señor Jesucristo que le dé señal. Les dice: esta generación perversa, y la generación perversa demanda señal, pero no les será dada señal sino la señal de Jonás, ¿verdad? Que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero
el hecho es de que Dios habla. Nos habla constantemente, de una forma y de otra. Nos ha hablado en su palabra. Pero la palabra de Dios no solamente es teoría. La palabra de Dios es poder transformador y vivificador. La palabra de Dios es poderosa. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino, Él hacía esto, hablaba y sustentaba su palabra con lo que hacía. Entonces, toda la gente podía ver las señales que Él hacía. Incluso los gobernantes llegan al punto de decir, este hombre de verdad hace ¿qué? Muchas señales, no podían negarlo. Pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué hacemos con las señales de Cristo Jesús? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué hacer ante las numerosas señales de Jesús? ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Podemos decir que a estas alturas no podemos negar la obra del Señor Jesucristo. No podemos negar lo que hemos visto, no solamente, les voy a decir, fíjense, no solamente desde que nos llamó, sino incluso antes de llamarnos. Yo no sé si ustedes ya han examinado su vida. Después de que conocieron al Señor, pero antes de conocer al Señor, pueden percibir un poco cómo el Señor ya estaba obrando para traerlos a Él, que su obra no empieza cuando le conocemos como Salvador, ahí está ese cambio, esa transformación, pero vemos cómo ya desde pequeñitos hay detallitos en la vida donde dices, wow, ahí puedo ver cómo el Señor ya estaba obrando. Porque el Señor da testimonio, hace obras, hace señales. Y entonces aquí tenemos el problema que no es problema para nosotros, espero, y si es problema para nosotros, pues que esta noche se nos disipe y que no sea problema. Pero cuando vemos al Señor Jesucristo obrar, ¿qué actitud tomamos? Miren, yo sé que hay muchas personas que se aprovechan, que hacen mercadería podemos decir, de los milagros. Pero eso no quita que exista una realidad de que Dios es poderoso para hacer milagros. Y aquí acabamos de ver el milagro. ¿Cuál es el milagro que vimos? El milagro de Lázaro. Dios es manifestado como hombre en Cristo Jesús, da vida a Lázaro. Entonces, vemos que, miren en los versículos 45 y 46, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, cuando ven que el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, muchos creen en él. Eso es lo que nos dice, ¿no? Pero todos, no. Están los que les ven en la obra de Cristo, ven una oportunidad para aumentar su capacidad comunicativa. O sea, el chisme, la calumnia, el delatar, el ir a poner en mal. Y fíjense la reacción que hay. Muchos, la mayoría, por lo que vemos es la mayoría, creen en el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Se imaginan que hay un hombre que lleva 4 días en la sepultura? Viene el Señor Jesucristo y les dice, quiten la piedra, y lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera. E inmediatamente ese hombre sale,
viene todavía con los atado, con las vendas, pero está vivo. Nosotros estamos tan acostumbrados a ver a Lázaro, o a ver la historia de Lázaro, que ya se nos hace como muy normal, ¿no? Como muy común. Pero, wow, ¿qué pasaría si te invitan a ti a un funeral y el que está en el ataúd se levanta? Que ya le hicieron la autopsia, ya dijeron, wow, está muerto, ya está a ver, y luego se levanta y empieza a hablar. No íbamos a, ¿qué haríamos? Nos avanzaríamos a abrazarle y decir, gloria a Dios, o saldríamos corriendo. Yo creo que habríamos, bueno, yo no sé, tal vez yo habría salido corriendo, no lo sé qué tan valiente soy, pero es que no es algo, lo que está sucediendo, no es algo que está pasando todos los días. Es un hombre que están convencidos, y ya la misma hermana dice, son 4 días, Señor, ya huele mal, ya apesta, no abras. Y sin embargo sale. Y claro, cuando ya toda la gente ve a este hombre que estuvo muerto, lo que hacen es creer, dicen, aquí hay poder. En Cristo realmente hay poder. Pero fíjense, aún están ahí los que están endurecidos de corazón. Están ahí los que prefieren ponerse o estar bien con los gobernantes antes que estar bien con Cristo. Porque de alguna manera ellos anhelaban el reconocimiento de este mundo y despreciaron el reconocimiento que Cristo da. Y en el proceso están despreciando la vida eterna que Cristo da. ¿Se imaginan? Si tuviéramos aquí al Señor Jesucristo, ahora sí en carne, y viéramos que hiciese eso, yo por lo menos no me querría despegar de Él. ¿Por qué? Pues si tengo un accidente, me dice, levántate y sigue. Porque diría yo, pues me puede dar la vida, que me enfermo, que me pone la mano y me sana. Que tengo malos pensamientos. Ahí es donde quizá me sentiría yo con ganas de alejarme, ¿no? Que tengo malos pensamientos. ¿Por qué piensas tan mal? ¡Wow! La verdad que sería precioso, pero sería desafiante estar cerca del Señor Jesucristo. Porque nos desafiaría, ¿qué? A la santidad. Pero también, por otro lado, nos daría seguridad. Y cuando eres desafiado a vivir en santidad, también hay otra cosa que se produce, y es que te llenas de paz. Entonces, muchos creen en Jesús, pero otros le delatan. Y yo creo que estamos aquí porque hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿o no? Hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo reaccionan estos. Así que, dice que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. ¿Cómo reaccionaron unos? Unos creyeron, otros fueron a delatarlo. ¿Cómo reaccionaron los principales sacerdotes? Rápidamente se pusieron en alerta, ¿no? Reunieron al concilio. Y reunir el concilio es a todos los dirigentes los llamaron. Convocaron una reunión. Y entonces lo que trataron fue esto, y dijeron, ¿qué haremos? Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que ellos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Porque ciertamente no podemos negar que Jesucristo es poderoso. Que Jesucristo hace señales. No sé si ellos implicaban poderoso, pero sí, ahí la palabra señales implica el hacer obras que están por encima de lo que la gente común hace. Hace obras extraordinarias, es lo que implica la palabra semeion, que es en griego, las señales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta. Y miren, aquí ya ellos se plantean distintas posibilidades. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ellos ven, dicen, están pensando, a ver,
una de las posibilidades que tenemos es dejarlo así, ¿no? Dejarlo que haga lo que él quiera, que siga adelante. Esa es una posibilidad. Ahora, si lo dejamos así, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si lo dejamos así? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y las consecuencias son, ahí lo que acabamos de leer, todos creerán en él. La pregunta es, ¿los principales sacerdotes querían que toda la gente creyera en él? No, entonces ellos dicen, ahí está en el concilio, ¿qué vamos a hacer? Si lo dejamos que siga, todos van a creer en él. Para ellos era malo que toda la gente creyera en el Señor Jesucristo. Para ellos eso era peligroso. ¿Por qué? Porque aquí ellos aparentan como que tienen temor a que si todos creen en él, que vengan ¿quiénes? Los romanos. Si todos creen en él, dice, entonces vendrán los romanos. ¿Y los romanos qué iban a hacer? Esto va a provocar que los ataquen. Entonces van a destruir ¿qué? Nuestro lugar santo. Para ellos, tengamos en cuenta que el templo era, podemos decir, el lugar que a ellos les daba dignidad. Para ellos el lugar más importante de toda la ciudad era el templo. Y dentro del templo estaba su lugar santo, ¿verdad? Y el lugar santísimo. Entonces van a destruir nuestro lugar santo. Y ellos no querían que pasase eso, no querían que su templo fuese destruido. Temían la destrucción del templo. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que también debemos tener en cuenta. Muchas veces, diría la mayoría de las veces, nuestros temores se nos cumplen porque no tratamos con ellos de la forma adecuada. Los temores tenemos que ponerlos a los pies de Cristo, no dejarnos dominar por ellos, no dejar o no permitir que nos lleven a tomar malas decisiones, no dejarlos que nos alejen de Cristo Jesús, no dejarlos que nos eviten creer en Él, no dejarles que nos lleven a poner obstáculos a Cristo. Los temores, o sea, los miedos, muchas veces nos paralizan y no permiten que avancemos en nuestro caminar espiritual. No permiten que crezcamos en la fe, no permiten que confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque nos paralizan. ¿Y qué pasa con estos? Ellos tenían temor de que los romanos vinieran y destruyeran el lugar santo. Esto sucedió más o menos en el año 30 después del Señor Jesucristo. En el año 70 ya habían venido los romanos y arrasaron en el lugar santo. Y el muro de las lamentaciones que vemos hoy en día, que salen las noticias, eso es lo que quedó del lugar santo. Lo que quedó fueron ruinas. Lo que ellos temían les vino, porque creían que si el Señor Jesucristo convencía a las personas, si todos creían en Él, creían que Él ocasionaría la destrucción. Y fueron ellos los que ocasionaron la destrucción. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice, destruirán a nuestra nación. Y eso va de la mano. ¿Por qué? Porque también los romanos destruyeron la nación. Y de hecho, por casi 2000 años, que es tremendo, casi 2000 años, el pueblo de Israel no tuvo nación. ¿Han escuchado la frase judío errante? ¿A qué se refiere? A que no tiene casa, a que no tiene hogar, a que no tiene una nación, a que no tiene un lugar donde puede decir, este es mi hogar, este es mi lugar, de aquí soy yo. Por eso vemos que los judíos se dispersaron por todo el mundo. Todavía andan dispersos por todo el mundo, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya les dieron su nación, ¿no? Tienen su nación, ya tienen su hogar, se puede decir.
pero lo que temían les vino. Y eso es lo que creían que les iba a pasar si dejaban que el Señor Jesucristo siguiera adelante. Creían que su responsabilidad era acabar con el Señor Jesucristo para salvar a la nación. Creían que era su responsabilidad. Así que entonces Caifás, miren la reacción de Caifás. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, miren la humildad de este hombre, vosotros no sabéis nada. Wow, es como que de aquí el único que sabe soy yo. Ustedes son unos ignorantes. Entonces digo, aquí se ve un orgullo en este hombre. Y luego les dice, ustedes ni saben, no tienen información, pero tampoco son capaces siquiera de pensar. ¿Sí ven lo que dice? Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice hay que ser práctico, hay que llegar a la conclusión a la que debemos llegar es esta: es conveniente que un hombre muera por toda la nación y no que la nación perezca. Ahora, les pregunto, ¿es cierta esta frase? ¿Era conveniente para toda la nación que el Señor Jesucristo muriera? ¿Sí o no? Era conveniente. Si el Señor Jesucristo no moría, no había salvación. Si el Señor Jesucristo no moría, toda la humanidad se quedaba muerta en sus delitos y pecados. Entonces la frase es verdadera, pero Caifás no entiende, él que las da de listo, no entiende el alcance que tienen sus palabras. Y a veces así nos pasa a nosotros. No entendemos el alcance de lo que estamos diciendo. Y a veces no nos damos cuenta de que somos hombres muy chiquititos para hablar palabras tan grandotas. Y eso le pasa a este hombre. Se cree que sabe mucho por su posición en la que se encuentra. Cree que él puede controlar el destino de la nación. Pero fíjense, ahí por la misma profesión o por la misma posición que tenía en ese momento, vemos que es Dios el que está moviendo los hilos para llevar a cabo su plan por encima de lo que Caifás está diciendo. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Estaba profetizando que Jesús había de morir por la nación. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Caifás era un hombre justo o era un hombre injusto? Era injusto, ¿verdad? ¿Era temeroso de Dios o era un hombre despiadado? Un hombre malvado. ¿Creen que él se preocupaba por agradar a Dios? No se preocupaba por eso. Él se preocupaba por sus intereses. Ahora la pregunta es esta: si él, siendo un hombre perverso, profetiza, ¿creen que es posible que haya profetas o personas que dicen que profetizan que lo hagan perversamente? ¿Saben qué? El Señor Jesucristo dice en un momento, vendrán muchos que dirán, Señor, nosotros en tu nombre echamos milagros, en tu nombre ¿qué? Profetizamos, dice. Y yo os diré, no sé quiénes sois, no os conozco. Y aquí tenemos a un hombre que no teme a Dios, que lo que quiere es matar al Señor Jesucristo, y está profetizando. Pero está profetizando no porque quiera honrar a Dios, sino porque Dios está orando a pesar de él. Y ahí es donde vemos esa soberanía de Dios, que a Dios nada lo toma por sorpresa, ni siquiera la actitud perversa de un hombre, ni siquiera
nuestra actitud, cuidado. Que nosotros siempre pensamos en los malos, el vecino siempre es el malo, ¿verdad? Y si lo hacemos más cerca, el que está sentado a mi derecha o el que está sentado a mi izquierda, ese es el malo. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos nuestras faltas y el Señor Jesucristo muere para congregar en uno, dice, a los hijos de Dios. Tú y yo somos pecadores y tú y yo merecíamos morir, pero el Señor Jesucristo muere por salvar esa nación, pero también por congregar en uno a todos los hijos, ¿no?, que estaban dispersos. Ahora la pregunta, ¿quién entra dentro de esos hijos dispersos? ¿Quién entra? Entras tú y entro yo. Todos somos parte de esos hijos dispersos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, y ahí lo veo como un imán, ¿no?, que nos atrae a Él, que nos introduce a su familia, que nos hace formar parte de lo que es su casa. Y bueno, esta mañana estábamos viendo un tema relacionado con el cielo. Y normalmente nosotros pensamos en el cielo como en un lugar, bueno, nosotros espero que no, pero la gente suele pensar en el cielo como un lugar aburrido. Cuando la gente piensa en el cielo, piensa en nubes que parecen algodones, la gente ahí medio dormida, tocando sus arpas, ahí, haciendo así, que parece que se están durmiendo. Y la gente, cuando uno piensa en el cielo de esa manera, pues uno se aburre, yo no quiero ir ahí, dicen. Pero tenemos que pensar que, miren, Dios hizo toda la creación en 7 días, ¿verdad? En 7 días. Bueno, al séptimo día descansó, en 6 días. Y cuando vemos la belleza que hay en este mundo que está contaminado, ¿cómo será el cielo donde no hay contaminación? Donde no hay pecado. Pero otra cosa más, nosotros sabemos lo que es el aburrimiento, ¿verdad? ¿Sabemos lo que es el aburrimiento o no? Sí, ¿por qué? Porque también sabemos lo que es pasárselo bien, sabemos lo que es disfrutar. Ahora la pregunta es, ¿quién nos dio a nosotros la capacidad de disfrutar? ¿Quién nos dio a nosotros la capacidad de gozar? ¿Quién nos puso esos sentimientos? Dios nos los puso. ¿Y nos puso esos sentimientos para aburrirnos luego? No, estamos totalmente equivocados. Yo creo que en el cielo todos nos vamos a sorprender y nos vamos a sorprender de que no es un lugar aburrido. Pero creo que más nos va a sorprender que no seamos nosotros aburridos. Porque en realidad los aburridos somos nosotros. Y cuando veo que no somos capaces de disfrutar de las maravillas que Dios hace, y teniendo tanto para disfrutar, digo, no es que Dios haya creado un mundo aburrido, somos nosotros los que no sabemos valorarlo. Y la verdad que los niños enseñan mucho, ¿verdad? Los niños enseñan mucho. ¿Por qué? Porque son unos campeones para aburrirse. Cuando los ves así, con la cara larga, y dicen, es que esto es muy aburrido. No se ponen a pensar que los aburridos son ellos. No se ponen, y si se dan cuenta, a veces que tenemos reuniones en la iglesia, a veces los viejitos ahí andan hasta como una pierna medio coja, pero a las risas. Y los niños que tienen toda la capacidad para poder saltar y disfrutar, esto es muy aburrido. Pero es la actitud de uno, el que no puede uno disfrutar. ¿Por qué? Porque no estamos valorando las maravillas que Dios hace. Y Dios, en su misericordia, nos llama para que todos los que estamos dispersos nos unamos, nos juntemos en uno y que podamos disfrutar de su presencia,
del compañerismo los unos de los otros, del amor de los unos con los otros, de las bendiciones que Él nos da. Jesús muere para congregar en uno a los hijos de Dios. Y luego fíjense cómo responden, o la decisión a la que llegan estos gobernantes. Ellos ya se supone que son los hombres inteligentes, son los estudiosos, son los que saben qué hay que hacer. Ya dijeron por un lado, a ver, podemos dejarlo que siga, pero si lo dejamos que siga, va a producir la destrucción de esta nación y de nuestro lugar santo. Entonces eso no es conveniente. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es matarlo. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjense la radicalidad, los radicales que eran estos hombres. No decían, bueno, pues vamos a hablar con él, a ver si podemos llegar a un acuerdo, a ver si pudiéramos aquí entenderle, que nos entienda también la responsabilidad que tenemos como gobernantes. No. O lo dejamos que no queremos saber nada de él, o lo matamos. ¿Y saben qué? Ahí no hay sabiduría. No hay sabiduría en esa toma de decisiones. Es verdad que era conveniente que el Señor Jesucristo muriese para unirnos, para salvarnos, para salvar a la nación. Pero ellos no estaban obligados a matar al Señor Jesucristo. Ellos tomaron la decisión. Entonces, ante las señales del Señor Jesucristo, las autoridades deciden matarle. Eso es tremendo, ¿no? Cuando uno tiene un doctor en un pueblo y está ayudando a todo el pueblo, ¿qué es lo más prudente? Ayudarle, ¿no? Ponerle todos los medios para que pueda desempeñar sus labores de la mejor manera posible. Pero aquí, ellos, en lugar de hacer eso, en lugar de decir, oye, vamos a ponernos a su servicio, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Ellos como gobernantes tenían que preocuparse por el bien de la nación. Nada, a quitarlo del medio porque nos quita popularidad. Fíjense, estaba leyendo hace poco de un hombre que era de la ciudad, un africano de la ciudad, se fue a una aldea para ayudar a la gente. Y se preocupó, empezó a darle clases a los niños, les conseguía medicamentos, tenía contactos en el extranjero y pedía ayuda. Y la verdad que estaba ayudando muchísimo. Y en este caso llegan los musulmanes y lo matan. Lo matan porque estaba ayudando al pueblo. Pero entonces, uno dice, pero ¿dónde está siquiera el sentido común de las personas? Uno se deja llevar tanto por el odio, por el egoísmo, que decide quitar de en medio incluso a aquellos que están haciendo el bien. Y el Señor Jesucristo dice, habrá algunos que incluso matándoles a ustedes van a pensar que están haciendo el bien. Eso lo advirtió el Señor Jesucristo. Digo, qué tremendo, ¿no? Y aquí las autoridades acuerdan matar al Señor Jesucristo porque creían que estaban haciendo el bien a una nación. ¿De verdad creían eso, digo yo? Ese es el argumento que utilizan. Eso quizás es un poquito como el escaparate. Pero la pregunta es, ¿qué argumentos utilizamos nosotros para hacer el mal y como queriendo hacer o dejar ver que es porque nos preocupamos? ¿Se acuerdan del señor Judas? Que cuando ungen al Señor Jesucristo, él piensa en quién, en los pobres, como diciendo, aquí se está despilfarrando, se está malgastando todo y nadie se preocupa de los inocentes pobrecitos. Y da esa apariencia, ¿no?, de que él quiere ayudar, cuando en realidad lo que quiere es robar. Pero a veces nosotros somos así.
damos una apariencia de preocupación, de verdad parece que queremos hacer el bien a los demás, pero en realidad solamente estamos viendo nuestro propio beneficio, pero beneficio egoísta, beneficio carnal que luego nos va a destruir, como le pasó a este Judas. Entonces dice que, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y solamente quiero destacar aquí el hecho de que Jesús se aleja de sus enemigos. Jesús se aleja de aquellos que no lo quieren tener cerca. Porque, sí, fíjense, a veces nosotros tenemos la idea como si Jesucristo fuese un limosnero, que parece como que nos está rogando, ándale, recíbeme, ábreme la puerta, necesito entrar a ti, necesito estar cerca de ti. Y a veces tenemos esa idea, pero ¿saben qué? Dios mira de lejos a aquellos que le rechazan. No nos creamos que Dios es un mendigo o un pordiosero que está necesitado de que nosotros le abramos la puerta y que le diga, vente, tómate un café conmigo. Es al revés. Y el Señor Jesucristo, sus enemigos lo quieren matar, pues yo me voy. Y entendemos aquí el que está queriendo librarse de ese peligro, de esa amenaza de muerte que le han hecho, ¿no? Pero espiritualmente, no nos creamos que le estamos haciendo un favor a Dios con buscarle. Al contrario, el favor nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, por eso destaco, Jesús se aleja de sus enemigos. La pregunta es, ¿somos sus amigos? ¿Qué dicen nuestros hechos? ¿Qué dicen nuestras acciones? Y luego, miren lo que pasa, si estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, ¿para qué? Para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Fíjense, me gusta el ver que mucha gente va a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Y por qué va? Van para ver a Jesús, pero porque quieren purificarse. Hay varias cosas que aquí llaman la atención. Por un lado, se van temprano, ¿verdad? Como nosotros. Tempranito. Vamos a ir a la iglesia porque es que necesitamos cantarle al Señor, necesitamos purificarnos, necesitamos... No, a veces llega uno tarde, ¿qué? No, pero sí ven, toman ellos su tiempo y porque quieren estar preparados. ¿Para qué quieren? ¿Por qué quieren purificarse? Porque para participar en la fiesta de la Pascua tenían que purificarse ellos. Algunos tenían que ofrecer sacrificios, tenían que hacer sus rituales, podemos decir, para estar preparados para celebrar la Pascua, que les recordaba esa liberación que el pueblo de Israel tuvo por la mano, vamos a decir, por Moisés, pero que era Dios quien los había liberado. Entonces ellos van allí a purificarse, y ese punto me gusta. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? No venimos porque seamos santos, porque seamos mejores que todo mundo. Venimos porque reconocemos que nuestra vida necesita purificarse. Venimos porque necesitamos que el Señor toque nuestra vida, que el Señor toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que nos enderece. Necesitamos que la sangre de Cristo nos lave. Entonces, me gusta eso, que ellos suben a purificarse. Ahora, ellos buscaban, dice, y buscaban a Jesús. Siempre que tú quieras purificarte, no lo vas a poder hacer lejos de Jesús. Lo vas a hacer con el Señor Jesucristo, en la cercanía, estando allí con Él, ¿no? Dice, y estando ellos en el templo,
No es el lugar, no es el templo que los purificaba, ¿no? Era el Señor Jesucristo. Entonces se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Pero ahora fíjense por otro lado el contraste. Vamos a decir, la maldad o los suspicaces que eran los sacerdotes y los fariseos. Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Sí ven? Todo el mundo anda buscando al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo andan buscando? Porque necesitan ser purificados, ¿no? Porque de alguna manera quieren ver a ese hombre que fue capaz de resucitar a Lázaro, a ese hombre que dio vista a los ciegos, a ese hombre que hace cosas extraordinarias. No lo quieren ver para condenarle. Pero entonces los sacerdotes y los fariseos dicen, como todo el mundo quiere verlo, vamos a hacerlos nuestros aliados. Vamos a ordenarles que lo delaten, que digan dónde está, para que nosotros lo prendamos, para que nosotros lo encarcelemos. Y ahí veo como ellos, la astucia que tienen, que incluso los buenos sentimientos, las buenas intenciones que tenía el pueblo de buscar al Señor Jesucristo, ellos la quieren utilizar para convertir a estos hombres, al pueblo, convertirlos en traidores de Cristo, para alejarlos de Cristo. Ahora, el mundo, con su astucia, te va a poner trampas para que incluso tú, buscando al Señor Jesucristo con tu pecho sano, con tu corazón limpio, te va a poner trampas para que traiciones al Señor Jesús, para que colabores a que Él se quede encerrado. Lo que ellos están diciéndole al pueblo es, únanse a nosotros para encerrar al Señor Jesucristo, para que ya no siga haciendo obras, para que ya no siga haciendo milagros. Y eso es lo que el mundo te pide a ti, lo que demanda de ti. Únete a mí, dice. El diablo te dice, únete a mí, para que Cristo ya no siga obrando, porque tú eres las manos, tú eres los pies, tú eres la boca de Cristo Jesús. Tú eres su embajador, eres su representante. Pero ¿sabes qué? El mundo te invita a que lo encierres, a que lo dejes prisionero. Pero no te unas a ellos. Deja a Cristo libre. Deja a Cristo libre en tu trabajo. Deja a Cristo libre en tu hogar. Deja a Cristo libre con tus amigos. Deja a Cristo libre en tu vida. Permite que su vida se refleje a través de la tuya. Sé testimonio vivo de sus milagros. ¿Cómo haces eso? Siendo tú un milagro viviente. Cuando tú dices, Cristo me dio vida, Cristo me transformó, Cristo me ha hecho un nuevo ser, y aquí está el testimonio. ¿Qué hacemos ante las señales de Cristo? ¿Las encerramos y nos esforzamos por meterlas en la cárcel para que nadie se dé cuenta? ¿O las reflejas en tu diario vivir? Si no las reflejamos en nuestro diario vivir, debemos hacerlo. Debemos vivirlo, debemos honrarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque en tu misericordia nos llamas de tierras lejanas para unirnos en tu casa, para darnos un solo objetivo, una sola esperanza, para darnos una razón de ser, una razón para vivir, una razón que es eterna.
Y Señor, muchas veces te fallamos. Muchas veces lo que hacemos es encerrar al Señor Jesucristo en el último cuarto. Pero Señor, no queremos seguir haciéndolo. Queremos dejarlo libre. Queremos que viva en y a través de nosotros. Y Señor, si hay algo que impide en nuestra vida no darte la honra y la gloria que te mereces, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, nos limpies. Porque, Padre, tu poder, tus señales, tus obras se manifiesten en cada uno de nosotros, a donde quiera que vamos. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos que tú lo hagas, que tú te manifiestes a través de nosotros, y es en el nombre precioso de Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Vamos a cantar un cántico.